¿Qué tal, chicos? Esta es una clase sobre funciones de la semana 2. Lo primero que debemos identificar en un gráfico si es una función o una relación. Para esto vamos a utilizar la prueba de la recta vertical. Aquí tenemos 4 gráficos y vamos a ver de estos gráficos cuáles corresponden a una función y cuáles a una relación. Si hacemos la prueba en el primer gráfico, una recta paralela al eje Y, una vertical, y vemos que cruza en 2 puntos. Entonces esto es una relación. Para el gráfico 2 hacemos la misma prueba y vemos que cruza por un solo punto. Si esta recta la hacemos mover a lo largo del eje X, nos vamos a dar cuenta que siempre cruza por un punto. Entonces esta es una función. Para el gráfico 3 hacemos lo mismo. También observamos que solamente cruza por un punto a lo largo del eje X. Entonces esto también es una función. Y para el gráfico 4 nosotros podemos observar que hay 3 puntos por donde cruza la recta. Entonces esto es una relación. El siguiente tema que debemos visualizar es respecto a las funciones inyectivas. El concepto es que una función inyectiva es también conocida como 1 a 1. Eso quiere decir que para cada elemento de X le corresponde un elemento de Y. Usted puede observar aquí con 1 le corresponde A, con 2 le corresponde B, con 3 C y con 5 D. Hay una relación 1 a 1. Hay una prueba que en este caso se llama de la recta horizontal para determinar en un gráfico si la función es inyectiva. Para esto, cuando hace esta prueba, debe cortar su gráfica solamente en un punto. Entonces, fíjese, en este gráfico podemos observar que al hacer la prueba de la recta horizontal solo corta en un punto, entonces es una función inyectiva. En este gráfico, a continuación vemos que si bien la recta en la parte superior cruza por un punto, pero en la parte ya negativa de la función cruza por 3 puntos, entonces no es inyectivo. Otro aspecto que debemos analizar sobre las funciones es si son sobreyectivas. Aquí una función sobreyectiva, todos los elementos del codominio, que serían los elementos del conjunto de llegada, deben ser correspondidos con los elementos de salida, que sería del dominio. Aquí se puede observar cuando la función es sobreyectiva que todos están cubiertos, los del codominio. Sin embargo, cuando no es sobreyectiva, usted puede observar que aquí solamente los elementos A, B y C están correspondiendo a elementos del dominio, del conjunto de salida de X, y tiene elementos que no tienen correspondencia, por eso no es sobreyectivo. También podemos utilizar la regla esta de las rectas horizontales para saber si se tiene funciones sobreyectivas. Entonces, como dice, y está remarcado aquí, dice, si una función es sobreyectiva si al trazar rectas horizontales, cada una de estas corta al menos una vez a la función para todos los valores en el rango desde menos infinito hasta infinito. Veamos unos ejemplos. Fíjese, en este caso tenemos una función
que en este caso va a ser sobreyectiva, porque siempre en todo el rango desde menos infinito hasta infinito eh, corta al menos una vez la recta horizontal. Fíjese los puntos donde corta, ¿no? Entonces es sobreyectiva. Esta parábola, si bien es una función, nos vamos a dar cuenta que no es sobreyectiva, porque usted puede ver que aquí cruza por dos puntos. Sin embargo, la recta inferior no cruza la función en el rango desde menos infinito hasta infinito. Entonces, concluimos que no es sobreyectiva. Aquí tenemos unos ejemplos donde podemos poner en práctica los conocimientos. Entonces, vamos a analizar qué pasa con estas funciones A, B, C y D. Entonces, vamos a ir analizando una por una. Entonces, la pregunta es, determine si son funciones inyectivas o sobreyectivas. Entonces, en el primer caso de la A no es inyectiva, porque cruza por dos puntos. Acuérdese que para que sea inyectiva solo debe cruzar un punto en la recta horizontal. Y tampoco es sobreyectiva, porque aquí esta recta, hay una recta que no cruza por la función en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. El ejemplo B, nosotros vemos que aquí como la recta horizontal cruza por un punto solamente en todo el rango, entonces es inyectiva. Y también va a ser sobreyectiva, porque desde menos infinito hasta infinito siempre va a cruzar por un punto de la función. En el caso del gráfico C, nos podemos dar cuenta que aquí no es inyectiva, porque cruza por tres puntos. Pero en este caso sí es sobreyectiva. En el último gráfico nos damos cuenta que sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque tenemos una recta que no cruza a la función. El siguiente concepto que debemos entender es respecto a las funciones biyectivas. Y aquí claramente dice que una función es biyectiva si a la vez es inyectiva y sobreyectiva. Aquí les doy un tip. Toda ecuación o función lineal, una ecuación de la recta graficada, siempre es biyectiva. Siempre, toda recta. Aquí tenemos también una, en este caso sería una función cúbica, que también es biyectiva, ¿no? Y lo mismo sucede con este gráfico que podría ser el gráfico de una función logarítmica. Aquí tiene tres ejemplos de funciones biyectivas. Otro tema que se estudió en la semana anterior es respecto a la inversa de la función racional. Entonces, vamos a plantear, queremos sacar cuál es la inversa de esta función racional, 1 sobre x más 2. El primer paso que hacemos es, por facilidad de despejar la x, que ese es el objetivo de sacar la función inversa, ponemos en vez de f de x como variable y. Y vamos ahora a hacer el proceso para despejar x. Entonces aquí intercambiamos y con x más 2 y luego despejamos x. A continuación podemos sacar el mínimo común y ya tenemos despejada x, la variable x. El siguiente paso es intercambiar las variables de x y y. Entonces lo que vamos a hacer, donde está x pongo y donde está y pongo x. Y a la función quedaría así. Y es igual a 1 menos 2x sobre x. Y ahora
esta es la función inversa y lo que vamos a hacer solamente como último paso es cambiar la notación. Esto significa que f a la menos 1 es la función inversa de f de x, ¿no? También he querido en este caso graficar esta función. Esto lo hice en GeoGebra, ¿no? Usted ve que el gráfico en verde de la función en verde sería 1 sobre x más 2 y el gráfico en rojo correspondería a la función inversa. Una de las características de las funciones inversas es que son simétricas con respecto a una recta y igual a x. Entonces se puede observar la simetría ahí. Un tema también que debemos tener claro para completar las tareas asignadas en estas semanas es respecto a la monotonía de la función. Entonces, aquí vamos a analizar una función por partes. Fíjese usted que aquí tenemos una parábola, luego una función continua y luego una recta. Entonces, los intervalos para saber si la función es creciente o decreciente se deben ir visualizando en el eje de las x. Usted ve aquí el primer intervalo que le he marcado con este color naranja está desde menos 1 a 0. Aquí la función es decreciente. ¿Cómo sé que es decreciente? Si nosotros trazamos tangentes a la curva, nos vamos a dar cuenta que tienen pendientes negativas. Las rectas tangentes tendrían pendientes negativas. Entonces, ahí yo tendría desde menos 1 hasta 0, que es decreciente. A continuación, desde 0 hasta 2, si ve que estoy leyendo en el eje de las x, tendríamos una función creciente. Nuevamente, rectas tangentes a esta función en este intervalo nos van a dar pendientes positivas. Entonces, por eso es una función creciente. El siguiente intervalo que está marcado con el color verde, usted se da cuenta que aquí no es ni creciente ni decreciente, es una función constante. Para todos los valores en este intervalo de 2 hasta 4, la función no cambia, siempre tiene un valor de 4. Y finalmente esta recta que está en el intervalo de 4 a 5, fíjese, tiene pendiente justamente positiva y por esto es una función creciente. También hemos estudiado respecto a la paridad de funciones. Fíjese, en la parte matemática debe cumplirse que f de menos x es igual a f de x para cuando se tiene funciones pares. Y una función par siempre es simétrica con respecto al eje de las 10. Aquí tenemos un ejemplo de una parábola donde la función f de x es igual a x cuadrado. Si usted se fija, si hacemos f de menos x, cuando evaluamos esto nos queda menos x elevado al cuadrado. Por leyes de los exponentes, un valor negativo elevado al cuadrado a una potencia par siempre es positiva. Entonces nos quedaría que esto es de menos x elevado al cuadrado es de x cuadrado. Y aquí se cumple que f de menos x es igual a f de x. Entonces es una función par. Una función impar, en cambio, debe cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. Un ejemplo de esto es una función cúbica. Fíjese, la función cúbica tenemos aquí, es simétrica siempre con respecto al origen. Y si hacemos f de menos x, nos quedaría menos x al cubo. Un valor negativo elevado a un exponente impar es negativo. Y aquí se cumple, si a este le hacemos negativo otra vez, nos va a quedar es menos f de x. Usted tiene que f de x es x cubo, menos f de x sería menos x cubo. Entonces otra vez se cumple esta condición matemática
para la función impar. Estos ejercicios, taller de funciones, están planteados en los talleres de la semana, en las tareas de la semana. Entonces, usted en el primer ejercicio vamos a comprobar si recuerda cómo evaluar una función. Aquí nos dice f de menos un medio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Donde está x debemos reemplazar por menos un medio. Si usted hace esto, le va a dar que la respuesta es menos 7. Si hacemos f de 1, donde está x, reemplazamos por 1. Aquí me quedaría menos 2, menos 5, menos 7, más 3, quedaría menos 4, y esa sería la respuesta. Finalmente f de 0, donde está x, reemplazo por 0, entonces me quedaría que esta respuesta es menos 5. Entonces, chicos, esto queda planteado para que usted lo haga. F de a más b, lo mismo, a más b, donde está x, reemplazo y elevo al cuadrado. Lo puedo dejar planteado así. Ok, en el segundo ejercicio lo que vamos a evaluar es si usted le quedó claro los conceptos de función y relación. Entonces, en el primer caso usted ya sabe que trazando rectas paralelas, esto va a ser una relación y estas dos van a ser funciones. En estos gráficos nos pregunta si son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Entonces, tenemos 4 ejemplos, A, B y C. Aquí vamos justamente a evaluar estos ejercicios. Ya, en el caso de la figura A, vemos que es inyectiva. En todos estos casos, piense que está aplicando la regla de la recta horizontal. Entonces, esta sería inyectiva. También es sobreyectiva. Si bien aquí aparentemente esto como que no se ve desde el menos infinito hasta infinito, pero usted piense que esta función va creciendo hasta el infinito siempre, tanto en la parte positiva como negativa. Entonces, en este caso, si son inyectivas y es sobreyectiva, las funciones son también biyectivas. En el caso B, nuevamente esta función es inyectiva, también es sobreyectiva, y como estas dos condiciones se cumplen, también es biyectiva. Para el caso C, nos damos cuenta que no es inyectiva, sí sería sobreyectiva, pero como para que sea biyectiva debe cumplirse que sea tanto inyectiva como sobreyectiva, entonces esta no sería biyectiva. Y lo mismo sucede con el ejercicio D. No es inyectiva, sí es sobreyectiva, en conclusión no es biyectiva. En esta última pregunta de este taller, en esta sección, tenemos funciones donde no están planteados como gráficos, sino como una expresión matemática, ¿no? Entonces, en el caso A, usted tiene el gráfico sería una recta. Y yo ya le había explicado que toda recta es tanto inyectiva, sobreyectiva y obviamente va a ser biyectiva. Este gráfico no está hecho. Lo mismo el gráfico de una parábola, que sería esta. Esta función ya vimos que no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. Para los tres últimos casos, el C, D y el E, yo he hecho gráficos en GeoGebra. Entonces usted tiene ahí el primer gráfico y ahí ya puede sacar las conclusiones y contestar si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Ok, este sería para el x cuadrado más 3. Y finalmente este sería para la función x cubo más 2x más 1. Entonces, esta es una herramienta, en este caso yo utilicé un graficador de GeoGebra. Usted podría utilizar cualquier graficador que se pueda descargar. Aún hay graficadores para celulares, entonces
Para estas funciones que son algo complejas, una buena alternativa es graficar y poder contestar las preguntas planteadas. Aquí he puesto nuevamente una función inversa de una función racional. Entonces, recuerda los pasos. Primero, intercambio f de x por y para poder despejar x. Siguiente paso, vamos a despejar x. Entonces x más 1 pasa a multiplicar por y, y fíjense, aquí estoy utilizando paréntesis porque tengo que aplicar una propiedad distributiva. Entonces el siguiente paso sería agrupar las x a un lado de la ecuación. Usted ve que aquí está agrupado. Luego factorizo y despejo. Entonces ya tendría que x es igual a 3 menos y sobre y más 1. Luego intercambiamos las variables x por y esta ya sería la función inversa. Cambio de notación y esta sería la función inversa. Si usted puede observar, tanto la función inversa como la función original son iguales. ¿Okay? En el siguiente problema le pide para el siguiente gráfico determinar dominio, recorrido, máximos y mínimos y monotonía. Ahora, usted debe, cuando analiza un gráfico, debe observar si los extremos de un gráfico están bloqueados. Si ve usted aquí, tanto el extremo en la parte negativa de la función está bloqueado y en la parte positiva también. Esto significa que la función está definida solo en este intervalo, entonces no podemos hablar de más infinito y menos infinito. Entonces lo que resta aquí, el dominio, sería todos los valores que la función toma en x. En este caso sería desde menos 3 hasta 1. Luego el recorrido, aquí sería desde menos 2 hasta 2. Porque en este intervalo está definida la función. Luego los extremos relativos máximos y mínimos, tengo un máximo en menos 2. Sería menos 2, 2. Y un mínimo en 0 a menos 2. Y respecto a la monotonía, usted tiene que ver dónde es creciente y decreciente. Entonces fíjese, es decreciente desde menos 3 hasta menos 2. Perdón, es creciente de menos 3 a menos 2. Y también es creciente desde 0 hasta 1. Y sería decreciente desde menos 2 hasta 0.